qui frôle sa main sur mon épaule, le vide dans ma tête, pas la moindre cachette, c'est l'aube qui décline derrière un champ de ruines. Este año, nuestra cuarta semana de la historia tendrá lugar desde el 19 al 30 de abril. Versará sobre el Camino de Santiago bajo el título Un camino de fe con historia. Las conferencias y entrevistas podrás escucharlas accediendo a nuestra página web www.radioalberquilla.com. Ultrella et Susella. Esto es Radio Alberquilla. ¡Adelante! Hoy tenemos un programa muy especial en el que hablaremos de un tema del que casi todo el mundo conoce alguna de sus historias y que contribuyó a enmarcar la historia de España a través de las personas que recorrieron nuestros caminos a través de los siglos. Hoy os voy a hablar del Camino de Santiago. Mil historias de la historia. Bienvenidos amigos a un nuevo programa de Radio Alberquilla. Raúl Gómez te da la bienvenida como en otras ocasiones y os anticipo que hoy tengo la intención de hacer un programa bastante especial. Ya sabéis los que me conocéis que una de mis debilidades históricas es hablar sobre el Camino de Santiago, el Camino Jacobeo, y hablar un poco pues todo el entorno histórico que ocurre a lo largo de más de 1200 años de historia de España, y hablar pues más en profundidad hoy del apóstol Santiago, de su figura y de todo lo relacionado con él. Este programa pretende ser pues un poco la antesala de lo que va a ser próximamente la cuarta semana de la historia en Salteras, que como ya sabéis todos también pues va a tratar como tema monográfico este año sobre el Camino de Santiago. Bueno, pues apretaros bien las mochilas, vamos a comenzar esta etapa de hoy en la que vamos a hablar del apóstol Santiago. Este apóstol supuestamente enterrado en Compostela, ¿sí o no? Creo que nunca lo sabremos ciertamente, pero tampoco me importa mucho. Fue uno de los personajes históricos con mayor presencia en la historia de este gran país que es España. Tampoco sabemos a ciencia cierta si predicó en la primera cincuentena de la Hispania romana del siglo I después de Cristo, pero tampoco nos importa mucho. Pero lo que es evidente es que ha marcado a través del camino que se fue generando desde Francia en un comienzo y después de otros países, sobre todo del norte de Europa, un itinerario cultural, espiritual, arquitectónico, que por mucho que vayan pasando los años y los siglos,
se va reforzando cada vez más con las visitas de peregrinos, que según datos estadísticos del año 2019 llegaron a ser aproximadamente unos 350.000, al menos que pasaran por la oficina del peregrino en la calle Carretas de nuestra querida Santiago de Compostela. Es indudable que Santiago era uno de los discípulos preferidos por el Salvador. No sabemos si por su vehemencia y tenacidad, cualidades que marcaban certeramente su personalidad, por ser el primero de los apóstoles de Cristo en recibir muerte y martirio, o por la polémica inherente de su apostolado en Hispania. Pero es un hecho notable e indiscutible que el itinere que lleva a su tumba desde multitudes de caminos tanto en Europa como en España y últimamente en países tan alejados como Corea, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda, etc., se han convertido en un nexo de espiritualidad, de fe y de cultura a la postre, que son continuadores de aquellos viejos peregrinos que en épocas oscuras de la Baja y Alta Edad Media hacían que las gentes abandonaran sus casas para peregrinar a la tumba del apóstol en la Catedral de Santiago y no en el Finis Terrae de los romanos, invento reciente de peregrinos jacobitas postmodernos que tienen otros conceptos de la espiritualidad paralelas a la historia cristiana. Pero también tendríamos que situarnos y ver a qué responde el nombre de peregrinación. La peregrinación, desde un punto de vista general e histórico, religioso, no es otra cosa que un viaje emprendido individual o colectivamente para visitar un lugar santo donde se manifiesta de un modo particular la presencia de un poder sobrenatural. En el cristianismo en concreto, la peregrinación tiene un carácter esencialmente distinto al que se presenta en las religiones politeístas. Las peregrinaciones tienen entre los cristianos dos orígenes distintos fundamentalmente. De un lado, la veneración a los santos lugares, aquellos en los que el Salvador había sacrificado con su presencia, y de otro, el culto de los santos y sus reliquias. Las primeras peregrinaciones a Tierra Santa, a las que se puede considerar el inicio del peregrinaje cristiano, se produjeron por los siguientes motivos. En primer lugar, por la devoción a la memoria de Jesucristo, y en segundo lugar, por la piadosa curiosidad de conocer los santos lugares cuyos nombres aparecían en los Evangelios, Hechos de los Apóstoles y más tarde en el Antiguo Testamento. Pero ¿quién era Santiago, el vehemente apóstol de Jesús? Santiago el Mayor, cuyo nombre verdadero es Jacob, era hijo de un pescador de Galilea llamado el Zebedeo y de María Salomé. En los Evangelios nos podremos encontrar a varios Santiagos. Por este motivo, nuestro Santiago es designado con el nombre de el Mayor y así distinguirlo de Santiago el Menor y de Santiago Alfeo. En los Evangelios aparecen las siguientes menciones. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, cito: pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, remendando sus redes en la barca con Zebedeo su padre, y los llamó. Ellos, también al punto, dejadas las redes a su padre, lo siguieron. Continuamos y en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, también dice lo siguiente. Habiendo pasado un poco más adelante, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, ambos asimismo en la barca componiendo las redes. Los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con él. También en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, aparece la siguiente reseña. Y despachó a algunos delante de sí para anunciar, los cuales, habiendo partido, entraron en una ciudad de samaritanos a prepararle el hospedaje. Mas no quisieron recibirle, porque daba a conocer que iba a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Santiago y Juan, dijeron: ¿Quieres que mandemos que llueva fuego del cielo y los devore? Jesús
lo apodó también con el nombre de Boanerges por su ardor e impetuosidad, palabra que por cierto significa hijo del trueno. Otra característica de nuestro apóstol sería la del dominio de varias lenguas de la época, coincidencia esta casualidad como factor determinante para que probablemente se produjera la supuesta venida a Hispania y desarrollar su apostolado. Se le atribuye esta cualidad por su oficio de pescador, que le hubiera permitido sus desplazamientos por distintas regiones próximas a Judea. Se le atribuye el conocimiento del arameo y el hebreo, el lenguaje escrito, y otra lengua atribuida sería la del griego, que desde la época de Alejandro el Grande era de uso entre la población de Asia Menor, que era una península emplazada en Oriente Próximo, ocupada actualmente por la parte asiática de Turquía, y que limitaba al norte con el Mar Negro, al este con las cadenas montañosas de la Tauro y la Antitauro, al sur con el Mar Mediterráneo y al oeste con el Mar Egeo y el Mar de Mármara, y que se encontraba separada de nuestra Europa de hoy por el estrecho del Bósforo y el estrecho de los Dardanelos. Probablemente por la situación geográfica de la ciudad de Betsaida, ciudad de Santiago, las influencias griegas y fenicias de la familia del Zebedeo estarían muy presentes teniendo en cuenta su dedicación a la pesca y al comercio, incorporándose a la zona de influencia judía tras la conquista de Aristóbulo, rey de Judea, llamado Judas y también Fileno, que significa amigo de los griegos. Santiago se le podría atribuir la nacionalidad galilea, zona en la que se encuentra el mar de Galilea, que es una extensión de agua interior con unos 21 kilómetros de largo por 14 kilómetros de ancho, situado a unos escasos 200 metros bajo el nivel del mar y perimetrado de montañas en casi toda su extensión. En esta zona se desarrolló gran parte de su vida junto a la predicación de Jesús de Nazaret, su maestro. Las orillas de este mar interior están habitadas por algunas ciudades entre las que se encuentran Betsaida, en donde nació Santiago, y vivió gran parte de su vida. Hay también otras teorías no avaladas por documentación escrita que le atribuirían su origen en la localidad de Yafia, una población pequeña próxima a Nazaret. Si leemos los evangelios, a Santiago y Juan se les considera hermanos e hijos del Zebedeo. Este nombre procede de la helenización de Sabdiel, que significa don de Dios. Parece que de familia marinera pudiente, ya que eran propietarios y patrón de sus barcas y tenían jornaleros a su disposición. Hay algunos autores que señalan que incluso podrían haber tenido alguna pequeña empresa relacionada con el tratamiento de la industria pesquera para salar, ahumar o incluso comercial con sus pescados. Salomé era la madre de Santiago. Es mencionada por Marcos situándola cerca de la cruz al relatar la pasión de Jesucristo. Y cito: habían también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé. Más adelante sigue relatando Marcos: pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a embalsamarlo, refiriéndose al cuerpo de Jesús. Pero más adelante, en otros textos, se ven también más claramente la referencia de Salomé como hermana de la Virgen María. Y cito: estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María Magdalena. De esta manera, siguiendo nuestros patrones actuales de parentesco, podríamos decir que María y Salomé habrían sido hijas de Joaquín y Ana, y de esta manera tanto Jesús como Santiago y su hermano Juan serían nietos de los citados Joaquín y Ana, coincidiendo justamente el 26 de julio la celebración de estos últimos como fiesta canónica, un día después de la celebración de la de Santiago, que como todos sabéis corresponde con el día 25 de julio. Sobre la procedencia del nombre de Santiago, parece ser que su origen se remonta a varios siglos posteriores de la inventio apostólica, cuando el rey Alfonso II el Casto de Asturias bautizó el sitio en donde fueron hallados los supuestos restos del apóstol como Locus Sancti Jacobi,
que traducido del latín quiere decir lugar de San Jacobo. El canónigo y deán de la Catedral de Santiago ya fallecido, don Manuel Jesús Precedo Lafuente, requiere que en la geografía española el nombre de Santiago se conoce en varias versiones: Santiago, Diego, Jacobo, Jaime y Yago. Diego es abreviación como lo son los portugueses Tiago y Diogo. Para el nombre de Jaime hay que tener en cuenta un proceso de evolución similar al que dio lugar al italiano Giacomo, al provenzal Jacme, al inglés James, al catalán Jaume y al gallego Jacome. Yago, que en gallego se convierte en Iago por contracción y sonorización, que nos recuerda al medieval castellano Yahweh. Y por último, Xacome, que es la galleguización de Jacome. Bueno, pues vamos a comenzar a hablar de Santiago y España y la predicación en España. Jacopo de Baratze o Jacopo de la Vorágine, en latín Jacobus de Vorágine, Jacobo de la Vorágine en la Leyenda Áurea, en su capítulo 99, nos relata la vida de Santiago el Mayor y causa sorpresa que solo dedique un escueto párrafo a la predicación de este en Hispania. Y dice literalmente: el apóstol Santiago, hijo de Zebedeo, después de la ascensión del Señor, predicó durante algún tiempo por las regiones de Judea y Samaria, trasladándose luego a España y sembrando en sus tierras la palabra de Dios. Pero viendo que el fruto que obtenía era escaso y que a pesar de haber predicado mucho en dicho país, no había logrado reclutar en él más que a 9 discípulos, dejó allí a 2 de ellos para que siguieran predicando, tomó consigo a los otros 7 y regresó a Judea. Fin de la cita. Según algunos autores, sitúan la venida de Santiago a Hispania entre los años 36 y 42, probablemente en el año 39 más certeramente. Siguiendo un poco el guión histórico, podemos asegurar que su viaje lo realizaría a bordo de una de las muchas naves comerciales fenicias que mercadeaban en el circuito de los países litorales del Mediterráneo, el llamado Mare Nostrum de los romanos. A finales del siglo XIV, el padre Fita y Fernández Guerra cita lo siguiente: Santiago vino a España, pero ¿a qué región, a qué punto venturoso arribó primero? Como ya os he especificado antes, los fenicios comerciaban con países como Mauritania, Libia, Egipto y en España en Cartagena, Almería, Málaga, Adra y Cádiz. Otras naves acudían al Finisterre, doblando el cabo de San Vicente, llegando incluso a las islas Galaicas y riberas del Miño. De aquí la certeza de que Santiago Apóstol pudiera llegar a Hispania partiendo del puerto de Haifa, en Palestina, e incluso se especula en leyendas y cuentos que incluso llegaría a Hispalis navegando por el río Betis, en donde podría haber seguido el itinerario de la Vía de la Plata hasta Astorga. Es una obviedad señalar que ya en aquella época el comercio marítimo con las costas hispanas era intenso, ya que naves fenicias arribaban a Cádiz buscando la púrpura, los alazones y los metales de cobre y estaño, que incluso en este comercio llegarían a las costas tarraconenses de Amposta, Tortosa y Tarraco y las gerundenses de Ampurias. Hay autores que también se inclinan en el desembarco del apóstol en costas valencianas y murcianas, concretamente las cartaginesas, desde donde subiendo por el Ebro llegaría a la Cesar Augustae romana, la Zaragoza actual. La primera noticia que tenemos sobre la posible evangelización de España por Santiago es muy tardía, hacia principios del siglo VII aproximadamente. Esta reseña aparece en un Breviarium Apostolorum escrita en latín. San Isidoro hace también alguna referencia hacia el año 650 y el Beato de Líbana hacia el año 780 también lo cita como evangelizador de España. También hacia principios del siglo VII, en el Martirologio Jeronimiano, dice textualmente: Jacobus filius Zebedei hic Hispania et occidentalia loca predicat. Una de las partes más inciertas y que están relacionadas con la aparición de la Virgen del Pilar en la romana César Augusta, atiende a una tradición pía que nos confirmaría su apostolado por tierras hispanas. La leyenda cuenta la historia así. En su viaje por nuestras tierras, a su paso por la ciudad romana de Zaragoza,
El apóstol debió sentirse decaído y bajo de moral por la causa de las pocas conversiones obtenidas entre los súbditos paganos de Roma e inevitablemente cayó en un estado de desconsuelo. Entonces se le apareció la Virgen María, que todavía estaba viva en lo que hoy llamamos fenómeno de bilocación, para dar fuerzas y ánimos al apóstol para que siguiese con su apostolado. Entonces la Virgen María, que aparecía encima de una pequeña columna o pilar, lo exhortó para que continuara, y éste ofreció dicho pilar a la comunidad cristiana para que allí se levantase un templo en honor a la Virgen. Todo lo relativo a las apariciones de la Virgen María, la Madre de Jesús, son elementos esenciales en las costumbres y tradiciones católicas. Y quiero haceros una referencia a esta aparición, ya que la del Pilar es la única realizada en vida por la Virgen. Las historias canónicas nos describen la muerte de la Virgen alrededor del año 50, por lo tanto, después de haber sufrido martirio y muerte el apóstol Santiago. Consultados algunos autores y estudios pilaristas, no contemplan el fenómeno de la bilocación, como os decía antes, que por otra parte están ligados a figuras como la de Sor María Jesús de Agreda, llamada la Dama Azul. En cuanto a otra de las tradiciones que se refieren al origen apostólico de la Iglesia en España, estaría la de los 7 varones apostólicos, que incluso en algunos textos de autores reconocidos los nombran como obispos o presbíteros enviados a Hispania por Pedro para ejercer su apostolado. Los nombres de estos varones apostólicos serían los de Torcuato, Segundo, Indalecio, Tesifonte, Eufrasio, Cecilio y Esiquio. Según las fuentes que he podido consultar, la entrada en España podrían haber sido por la Bética, y el primer lugar donde se dirigieron estos 7 varones apostólicos sería la localidad romana de Axi, que es la actual Guadix. Dio la casualidad que cuando llegaron a dicha ciudad, los habitantes celebraban fiestas en honor a Júpiter, y estos, enterados de la llegada de aquellos cristianos, salieron en su persecución. Llegados a un puente que dividía la ciudad, lo atravesaron, y la muchedumbre enfervorecida que los perseguía en su ida, una vez en el puente, este se derrumbó y murieron todos ahogados. La muerte de estos paganos les llevó a considerar como un designio divino y ofrecieron en señal de paz la construcción de una iglesia y un baptisterio y la conversión de todos los habitantes de Axi al cristianismo. Los 7 varones se dispersaron por las diferentes tierras y Torcuato quedó en Axi, Tisifonte en Vergis, municipio de Berja, Almería, Indalecio fue a Urci, ubicada en la actual pedanía del Chuche, municipio de Benadux, Segundo a Ávila, Eufrasio a Iliturgis, Jaén, Cecilio a Iliberis o Elvira en Granada y Esquio a Caersi, que es la ciudad de Cieza en Murcia. El padre Flores, en su España Sagrada, supone fueron martirizados y dice lo siguiente: los documentos que se basa la tradición manuscrita de los 7 varones son 6, los calendarios hispánicos, los martirologios, particularmente el de León, el leccionario complutense o vila extensa, la vita brevis del serratense, el oficio Iica, misa de la liturgia mozárabe, y el documento emilianense titulado De Misa Apostólica in Hispaniam Ductas. Fin de la cita. No obstante, esta leyenda de los 7 varones apostólicos debe de ser comparada con la de la Traslatio Apostólica, que veremos más adelante y en la que los discípulos Atanasio y Teodoro inician su andadura desde la Palestina hasta Iria, Flavia, con el cuerpo decapitado del apóstol Santiago. Bueno, pues vamos a continuar ahora con la traslación del cuerpo después de la decapitación en el año 42 después de Cristo aproximadamente, y entramos en una serie de terrenos que son un tanto farragosos y yo desde aquí pues apelo a vuestra comprensión y bueno, tampoco se intenta convencer a nadie. Esto es una cuestión dogmática y el que lo quiera creer que lo crea y el que no pues no hay ningún tipo de problema.
Pero sí que a partir de ahora, durante unos minutos, pues vamos a trasladarnos al escenario de la tradición y de la leyenda popular, que como todos sabéis, cuando suena y resuena es porque el agua en el río va. Entonces, pues vamos a comenzar a relatar un poco lo que es la leyenda de la traslación del cuerpo del apóstol desde Palestina. Después de la muerte de Santiago, como ya os he dicho anteriormente, dos de sus discípulos, estos son dos nombres que no se os deberían de olvidar, Atanasio y Teodoro, recogieron su cuerpo y cabeza y trasladaron sus restos en una nave de piedra que carecía de timón desde Jerusalén hasta Iria Flavia, actual Padrón. El principal problema que se encuentran los historiadores y estudiosos del fenómeno jacobeo es la falta de documentos escritos que atestiguen dichos hechos. No podemos demostrar a ciencia cierta si el apóstol pisó o no nuestros caminos, pero la tradición y usos populares la describen de forma categórica y por lo tanto no debieran ser una invención del rey Alfonso II el Casto de Asturias en el siglo IX. Tradición recogida ampliamente en textos contrastados de siglos anteriores. El canónigo y escritor Manuel Jesús Precedo Lafuente cita lo siguiente sobre este tema, y cito: «No le han faltado a las tesis de la predicación de Santiago en nuestra patria contradictores, sobre todo a partir del siglo XVI, muchas veces por simple rivalidad entre sedes episcopales, porque la fundación apostólica de ellas parecía hacer desmerecer a las otras. El argumento más veces invocado es la posibilidad de que todos los testimonios a favor de la estancia en estas tierras del hijo del Zebedeo podrían proceder todos de uno, una razón que a todas luces carece de peso. Son muchos los hechos atestiguados por uno que son aceptados como históricos, aunque los que hablan de ellos se inspiren en el testigo único del acontecimiento, y podríamos incluso volver el argumento contra los negadores, afirmando que también se basan prácticamente en la sugerencia de una primera persona que adoptó la postura negativa. Los historiadores bíblicos Schuster y Holzhammer, en su Historia Bíblica, obra escrita en el año 1869 y reeditada en los años 1925 y 1946, citan lo siguiente: «Una tradición que no se remonta más allá del siglo VII y no sin contradicción aceptada en esta fecha, asigna a Santiago la evangelización de España. Mas esto es insostenible porque antes del 42 apenas si podían los apóstoles traspasar los límites de Palestina y en el 42 fue decapitado Santiago. Estos autores reseñan además una tradición en la que Cristo habría impuesto a sus discípulos un deber de no salir de la ciudad de Jerusalén durante al menos 12 años antes de predicar por el mundo. Tradición que ponen en boca del historiador Eusebio de Cesarea, que a su vez dice haberla tomado de Apolonio, y este a su vez del mártir Trasea, y que asegura haber oído del propio Jesús dicha orden. Así vemos que las tendencias que niegan la predicación del apóstol es dada por la no existencia de documentos escritos, como vengo mencionando a lo largo de este podcast. A continuación, vamos a pasar a ver por orden cronológico algunos datos de diferentes autores que contemplan la tradición apostólica de Santiago. Dídimo Alejandrino
fue un exégeta y asceta del siglo IV que en su tratado sobre la Trinidad hace alusión a uno de los 12 apóstoles de Jesús y que predicó el Evangelio en España. San Jerónimo, discípulo de Dídimo, también la confirma en su comentario a Isaías. Dídimo se refiere en el expresado tratado lo siguiente. Nos dice, hablando de los apóstoles reunidos en el cenáculo, que el Espíritu Santo infundió su innegable e incontaminada sabiduría a los apóstoles, ya al que predicó en la India, ya al que predicó en España, ya a los que andaban en otros sitios de la tierra. Fin de la cita. Otro de los personajes a los que vamos a continuar citando es San Jerónimo. Este santo, considerado como doctor máximo en la tradición eclesiástica, también nos deja unos testimonios de gran valor sobre la predicación apostólica en España. En sus comentarios al profeta Isaías, realizados antes del año 412, expone los versículos 16 y 17 del capítulo 34 lo siguiente. Con la ligereza de estos se desparramaron los apóstoles por el mundo para dar cumplimiento al encargo que habían recibido del Señor de evangelizar todas las gentes. El Espíritu Santo los congregó y les asignó el lugar que a cada uno había caído en suerte. Uno se fue a la India, otro a España, otro al Ilírico, otro a Grecia, de modo que cada cual descansara en la provincia donde había predicado el Evangelio y doctrina. Fin de la cita. En cuanto al segundo testimonio, aparece en el versículo 10 del capítulo 42 del mismo profeta Isaías, y dice, «Cantad al Señor un cántico nuevo». Y entonces pregunta al mismo santo, «¿Quiénes son los que tienes que cantar?» Y responde que son los que bajaron al mar y lo navegaron cruzando su inmensidad. El Papa Inocencio I es otro de los autores que vamos a continuar citando. Algunos de los historiadores que aluden a la imposibilidad de la predicación apostólica es una carta del Papa Inocencio I del año 416 al obispo de Gubbio, en la que quiere imponer la liturgia romana y dice: «Es manifiesto que en toda Italia, en las Galias, en España, en África, en Sicilia y en las islas adyacentes, nadie ha construido iglesias sino aquellos a quienes el venerable apóstol Pedro o sus sucesores construyeron obispos. Que se cite si en una de esas provincias ha enseñado ningún otro apóstol. Si no se puede encontrar ningún texto, porque es imposible, hay que seguir los usos de la Iglesia romana». Esta afirmación es contundente. Este Papa afirma que ningún apóstol fuera de Pedro organizó iglesias ni predicó el Evangelio en todo el occidente, de lo que se deduciría que Santiago no predicó en España ni hizo otra labor de apostolado. El clérigo y medievalista Fray Justo Pérez de Urbel y Santiago, miembro de la Orden Benedictina, primer abad del Monasterio de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, consejero nacional del movimiento y procurador en Cortes, utilizó esta cita para declarar la imposibilidad de la predicación del apóstol Santiago en Hispania. Esiquio de Mileto, monje hierosolimitano, amigo de San Jerónimo, escribió en su Historia Universal que Andrónico, discípulo de Jesucristo y primer obispo de Sirmio, en Panonia, dejó consignado en aquella iglesia que Santiago vino a España enviado por San Pedro, el mismo año en que San Clemente aportó a Cesarea y fue el primero que en aquellas regiones predicó la fe cristiana, fundando iglesias y ordenando obispos, y que volvió a Jerusalén después de recorrer las principales ciudades y haber convertido a la fe a gran número de pueblos. De otra parte, Máximo, obispo de Zaragoza, que asistió al Concilio de Barcelona entre los años 599 y 600, escribe un siglo antes que el Breviarium Apostolorum. Existe en Zaragoza un célebre y sagrado templo de la Madre de Dios, llamado de la Columna y edificado por el divino Santiago. Fin de la cita. De la existencia de la iglesia referida por el obispo Máximo en el año 571, hay también confirmación de parte del monje francés Almoigny de Saint-Germain-des-Prés, que en el año 855, en tránsito hacia Córdoba, pasa por Zaragoza y escribe lo siguiente: «La iglesia de la Bienaventurada Virgen María, que es la madre de las otras iglesias de Zaragoza,
en la cual, antaño, bajo el pontificado de Valerio, había la sepultura del eminente archidiácono, intrépido, combatiente y mártir Vicente. De esta manera, con San Vicente, que es mártir de Zaragoza, y con el referido templo de la Bienaventurada Madre de Dios, llamado de la Columna en el 571 por Máximo, y fundado por el divino Santiago, la tradición del apostolado en España alcanza en el siglo II, y solo 2 siglos separa la tradición de la llegada de Santiago a Hispania. Continuamos con nuestra historia y así en el Breviarium Apostolorum, tratado científico literario de corta extensión, opúsculo, redactado alrededor del año 600 y que es difundido en Hispania a lo largo del siglo VII, a través de la que fue incluida en De Ortu et Obitu Sanctorum Patrum, a la que algunos especialistas atribuyen a San Isidoro de Sevilla y que dice: sin embargo, no parece que tal hecho hubiera llamado especialmente la atención de la Iglesia hispana, no de la mozárabe del siglo VIII, cuya liturgia no habría adoptado la fiesta del 25 de julio y se limitaba a celebrar el santo en compañía de su hermano Juan en el mes de diciembre. Este breviario dice así: Jacobo, que significa suplantador, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, predica en España y regiones de Occidente. Murió degollado por espada bajo Herodes y fue sepultado en Achaia Marmárica el 25 de julio. Fin de la cita. El obispo de Sherborne, en el siglo VII, que fue abad de Malmesbury, expresa en una de sus poesías lo siguiente: Santiago, engendrado por parte de un padre anciano, defendió el lugar sublime de la purificación con santa armadura. Hallándose en la cubierta de su nave, fue llamado por Cristo desde la orilla y abandonó a su padre. Así como a la encorvada popa, al principio convirtió al dogma a las gentes de España, a las bárbaras muchedumbres las convirtió con palabras divinas, las cuales muchedumbres se reunían aún no hace mucho tiempo, para sus antiguos ritos en templos de muerte, en tiempos de muerte. Engañadas fraudulentamente por el horrible demonio, este jefe maravilloso realizó numerosos presagios que ahora están escritos según el rito en libros preciosos. El salvaje Herodes tetrarca, que ejercía el poder despóticamente, golpeándole con la espada, le dio muerte cruel. Al Altísimo Padre, que enlaza con justicia a los santos, le hizo venir a la ciudad celeste por sus méritos resplandecientes. Habría que relacionar esta poesía con otros textos contemplados en el que se hacen descripciones semejantes, como la que aparecen en la traslación del Codex Calistinus en el libro 2, capítulo 1, en el que se habla al desembarcar el cuerpo martirizado de Santiago tras el viaje milagroso de Palestina a Galicia de la manera siguiente: en un templo pequeño en donde Luparia había colocado la estatua de un ídolo para adorarle, templo que era muy concurrido por las muchedumbres paganas engañadas, templo consagrado al demonio, donde la muchedumbre engaña desgraciadamente, celebra el culto al demonio. Otro monje benedictino del monasterio de St. Peter en Weymouth, de nombre Beda el Venerable, que vivió entre los siglos VII y VIII, en su obra que hace un análisis del Breviarium Apostolorum, lo introduce en medio de sus obras ascéticas y dice: Pedro recibió Roma, Andrés Achaia, en Grecia, del sur al norte del Peloponeso, Santiago, España, Tomás, las Indias, Juan, Asia, Mateo, Macedonia, Felipe, las Galias, Bartolomé, Licaonia, regiones de Asia Menor en la actual Turquía, y Simón, Egipto. Este monje iría mucho más lejos que el Breviarium Apostolorum y habla por primera vez, seguramente hacia finales del siglo VII y comienzos del VIII, de los restos mortales enterrados en España, en Galicia, son los del apóstol Santiago. Beda el Venerable lo afirma en varias ocasiones. La primera en su martirologio en prosa, y dice: nacimiento del bienaventurado Santiago Apóstol, hermano de Juan el Evangelista, que fue decapitado bajo el reinado de Herodes, rey de Jerusalén, como nos dicen las actas de los apóstoles. Los sagrados restos mortales de ese bienaventurado apóstol fueron trasladados de sitio en España y escondidos en sus últimos límites, a saber, frente al mar Británico.
Comenzada la Reconquista, alrededor del siglo VIII, sobre el año 775, el Beato de Liébana redacta sus conocidos comentarios al Apocalipsis, en donde se recoge la tradición de la predicación apostólica en la península. Este texto puede ser considerado por algunos críticos como el primero, en el que se relata la presencia apostólica, pero eluden que casi con seguridad la fuente del de Liébana fue el Breviarium Apostolorum, a través de la obra de San Isidoro de Hortu et Obitu Patrum. Para finalizar este apartado, me quiero referir al himno del rey Mauregato, reino asturiano, dotado entre los años 783 y 788, y que durante el cual fue escrito este famoso himno O Dei Verbum en honor de Santiago, y que es atribuido al Beato de Liébana, ideólogo político religioso de Alfonso II el Casto de Asturias, y que probablemente pudo ser uno de los artífices del descubrimiento del sepulcro del apóstol. Pero Manuel Cecilio Díaz y Díaz, en sus estudios sobre la antigua literatura relacionada con Santiago el Mayor en el año 1966, pone en duda la autoría del de Liébana y señala otro fin diferente para dicho himno del rey Mauregato, que sería probablemente la de ensalzar el culto del apóstol en recién creado reino Astur en tiempos de Reconquista sarracena, y dice lo siguiente: el himno presenta indicios de haber sido compuesto como una pieza en defensa de Mauregato y de su política, mientras que las patentes dependencias literarias que hemos analizado reducen notablemente el papel que se le ha querido asignar, aduciéndolo como una muestra del despertar enfervorizado del culto al apóstol Santiago. Más bien, deberíamos pensar en un poema compuesto con motivo de alguna dedicación de una iglesia en honor de Santiago, ocasión que el poeta aprovechó para hacer la justificación y alabanza de un rey, testimonio, sin embargo, de un culto al apóstol que crece en el siglo VIII ya en territorio asturiano. Fin de la cita. Bueno, pues vamos a continuar con la traslatio. La traslatio es un término latino con el que se alude a la legendaria traslación por mar del cuerpo del apóstol Santiago el Mayor desde Palestina a Galicia, donde recibe sepultura, dando sentido así al descubrimiento de su tumba y restos en la actual Compostela, allá entre los años 820 y 830. Pero vamos a comenzar cómo se desarrolla su descripción. Y dice así: después de que el apóstol Santiago llegara a Palestina, procedente de Hispania, sufre persecución, martirio y muerte por degollación a espada en tiempo de Herodes Agripa I, sobre el año aproximadamente 42 después de Cristo, dando algunos autores también otras fechas aproximadas, entre las que se encontrarían entre los años 41 y 44. Una vez producida la degollación del apóstol, se negaron a dar sepultura a los despojos de Santiago, tampoco permitieron la entrega del cuerpo a los discípulos de Santiago, y estos fueron arrojados extramuros para que fuesen devorados por las alimañas. Pero los discípulos del maestro, estando al aviso, los recogieron y fueron trasladados al puerto de Jope, en la actualidad Haifa, en donde encontraron dispuesta una nave sin timón en donde depositaron el cuerpo. La nave puso proa al mar abierto y con viento sereno y la mar en calma, realizó la travesía hasta llegar al puerto galaico de Iria Flavia, muy cerca del Finisterrae y enfrente a las costas británicas en lo que actualmente hoy sería la localidad de Padrón. Dice la leyenda que los discípulos de Santiago, nada más tocar tierra en aquellas lejanas tierras, amarraron la nave a un poste o pedrón situado en la orilla que aún hoy se conserva en la iglesia de Santiago del actual Padrón. Sacaron el cuerpo del apóstol y lo depositaron sobre una peña que estaba allí próxima. El canónigo de la Catedral de Santiago, don Antonio López Ferreiro, a principios del siglo XX, más o menos sobre 1904, escribe sobre las traslatio, copiado literalmente, y dice lo siguiente sobre este tema:
Después de la degollación del apóstol Santiago, los judíos no quisieron dar sepultura a los sagrados despojos ni permitieron que se la diesen los cristianos. Arrojaron fuera de la ciudad el cuerpo exánime con la cabeza para que fuese devorado por los perros y las aves de rapiña. Los discípulos de Santiago, en medio del silencio de las tinieblas de la noche, recogieron el cadáver sagrado de su maestro para devolverlo al pueblo, al cual por providencial disposición pertenecía. Con este designio y con todo el sigilo que les fue posible, condujeron los sagrados restos desde Jerusalén al puerto de Joppe, hoy Jaffa, que desde antiguo estaba habilitado para el comercio entre los puertos e islas de las gentes, y en la cual existía una numerosa comunidad de fervorosos cristianos. Y en Jaffa hallaron dispuesta una nave en la cual ya sin temor pudieron colocar el cadáver con la cabeza, que separada del cuerpo había tenido cuidado de recoger y juntamente con algunos de los enseres que el apóstol había usado en vida. Próspero el viento, serena la mar, rápido y animoso el bajel, cual si el timón se hallase fijado a un espíritu celeste, llegó el sagrado depósito al galaico puerto de Iria, cerca del confín de la tierra entonces conocida. Los discípulos saltaron en tierra y amarraron la barca a uno de los postes que había en la orilla y que aún hoy se conserva. Luego sacaron de la nave al santo cuerpo, que de repente apareció rodeado de refulgente luz, y lo colocaron sobre una peña que estaba allí próxima y que se ablandó y ahuecó para recibir el sagrado depósito. Seguramente que los discípulos no necesitaron más indicio para cerciorarse de que aquella región era la destinada a guardar los sagrados restos de Santiago. Vivía en las inmediaciones de Iria una rica y poderosa viuda llamada Lupa, la cual había oído la predicación del apóstol Santiago, pero no acabara de resolverse a abrazar la nueva doctrina. Era dueña de grandes posesiones a una y a otra orilla del Sar, y a la razón moraba en una especie de castillo. Los discípulos se le presentaron proponiéndole que al menos recibiese muerto a aquel a quien lo había querido recibir vivo, que lo habían traído por modo prodigioso desde Jerusalén, en donde había sido degollado por los judíos, hasta Iria, y que aún permanecía insepulto esperando que alguna persona piadosa, como no dudaban que ella fuese, le cediera el terreno necesario para la sepultura. Lupa escuchó atentamente la proposición de los discípulos, pero fuese porque le extrañaba lo insólito del caso, fuese porque no quisiera comprometerse apareciendo cómplice y fautora de aquellos hombres que profesaban doctrinas tan peregrinas y tan opuestas a la religión de los dioses inmortales, les manifestó que ante todo era preciso dar cuenta al legado que estaba allí por el emperador romano y pedirle licencia y autorización para obviar las dificultades e inconvenientes que pudieran presentarse y que hecho esto ya vería ella el modo de otorgarles lo que pedían. Los discípulos comprendieron que la contestación de Lupa no era del todo irracional ni desacertada. Pusiéronse, pues, en camino en busca del legado, el cual a la sazón se hallaba en Dugium, ciudad marítima al norte del cabo Finisterre. Probablemente tomarían no la vía romana que partiendo de Selenes, Caldas de Reis, se dirigía hacia la costa, sin un ramal interior que arrancado de Iria cruzaba la Maya, atravesaba el Tambre en Negreira y el Ézaro en Brandomil, y desde allí tendía hacia la costa. El legado prefecto, cuyo nombre era Filotro, como era natural, trató de enterarse de las circunstancias y antecedentes de aquellos hombres desconocidos, pero no habiendo quedado muy satisfecho del resultado de sus investigaciones e intrigado acaso por el demonio e influido por los encarnizados enemigos de la nueva doctrina, como medida preventiva y mientras tanto no deliberaba y acordaba lo procedente, dispuso que aquellos forasteros fueran encerrados en un oscuro calabozo. No permanecieron mucho tiempo los discípulos sepultados en aquellas tinieblas. Un ángel, en el silencio de la noche, les franqueó las puertas de la prisión. Notóse al día siguiente la desaparición de los presos y así que de ella tuvo conocimiento el legado, despachó enseguida tropas en su persecución. Estaban ya los infelices fugitivos para entrar en el puente que a unas 7 u 8 leguas de Dugium cruzaba el Tambre, en un lugar que se llama Nicraria, hoy Negreira, cuando advirtieron que venía en su seguimiento una partida de soldados a caballo.
Apuraron el paso y, cuidando, ya se hallaban al otro lado del puente. Oyeron con espanto un gran estruendo, como de un edificio que se cayese desplomado y derrumbado sobre las aguas. Volvieron los ojos, y cuál no fue la sorpresa al ver cómo se precipitaban en el río, envueltos entre las ruinas del puente, sus ciegos perseguidores. Este prodigioso suceso les infundó nuevo ánimo y aliento, y juzgaron que no podía menos de influir en Lupa para que se mostrase más propicia y condescendiente. No sucedió así. Sin embargo, Lupa persistió, si no en su obstinación, en sus temores y recelos, y fingiendo con diabólica astucia que ya se hallaba resuelta a concederles lo que le pedían, trató de someterlos a nuevas pruebas y ensayar si ellos eran capaces de vencer sus asechanzas. Tal vez no quiso cargar ella sola con la responsabilidad que podía resultar de acceder a lo que pretendían aquellos hombres, que predicaban una nueva religión, que no querían reconocer a los dioses hasta entonces adorados y que menospreciaban el culto a los augustos emperadores. Desde su mansión del Castro Lupario se registraba hacia el oriente y como a 1-2 leguas de distancia la punta de un alto cerro de forma cónica que lleva el nombre de Monte Ilicino. Poseía allí Lupa grandes haciendas y rebaños, pero al mismo tiempo albergábase allí uno de los centros más considerados de la superstición druídica en nuestra patria. Los encinales que cubrían sus vertientes recuerdan el Sanctum Baradonis Ilicetum, del que habla Marcial en sus epigramas. Venía a ser como el extenso atrio de un templo que ocupaba la cumbre. Todo convidaba a que el druismo estableciese allí una de sus mansiones favoritas y una escuela de iniciación y de misterio. La taimada Lupa, queriendo acaso provocar un encuentro entre los discípulos de Santiago y los maestros del druismo, les dijo que fuesen al monte Ilicino y que allí tomasen en sus haciendas y en sus rebaños los que le hiciese falta para abrir la sepultura de su apóstol y para construir el monumento sepulcral. Encamináronse los discípulos al lugar indicado y al comenzar a subir por las laderas se le presentó en actitud de acometer una gran serpiente que tenía atemorizados a todos los habitantes del contorno y que quizá se dejaba permanecer allí con toda intención. Sorprendiéronse, como era natural, con aquella repentina aparición, pero acordáronse de aquellas palabras del Señor dirigidas a todos los que en él creyesen: serpent tollent. Hicieron la señal de la cruz y la fiera reventó y cayó muerta. Siguieron avanzando por las laderas del monte en busca de los bueyes que necesitaban, ya para el acarreo de los materiales para el monumento, ya para otros servicios que no se expresan. Bueyes hallaron, pero eran tan feroces e indómitos que acometían furiosos a todo el que se le acercase. Se adelantan, sin embargo, confiados en el divino auxilio, que tampoco los abandonó en aquel trance, e hizo que los toros se pusieran como si siempre hubieran estado acostumbrados a yugo. Escogieron, pues, los que juzgaron menester, los uncieron al carro y con un pequeño convoy se presentaron de nuevo delante de Lupa, la cual, sin duda, secretamente se había enterado de todo lo que había ocurrido. Ya no hubo más lugar a dudas, ni a vacilaciones, ni a recelos. La noble señora se rindió al ver tanto prodigio y libre y espontáneamente prometió hacer donación del terreno que eligiesen para la apostólica sepultura. Con esto los discípulos habían conseguido todo lo que legalmente era necesario para el sepulcro de su maestro pudiese gozar de todas las inmunidades y exenciones que la legislación romana otorgaba a los lugares en donde reposaban los muertos. Mas Lupa no se satisfizo con esto. Quiso enterrar para siempre sus antiguas creencias y preocupaciones. Abrió sus ojos a la luz de la fe y su corazón a las insinuaciones de la gracia. Reconoció a su Criador y a su Redentor, y pidió también a ella con el bautismo se le aplicasen los frutos de la redención. Y en prueba de lo sincero de su conversión, arrojó e hizo pedazos los ídolos que por tanto tiempo había adorado y pidió que se purificasen de las antiguas abominaciones los lugares dedicados antes al culto de la superstición e idolatría. Así lo hicieron los discípulos y del monte Ilicino se sabe que ahuyentaron de allí las potestades infernales, que lo libraron de toda influencia diabólica y que lo purificaron rociándolo con agua bendita. Por tal circunstancia, como dice el obispo compostelano
Sisinando I dejó el antiguo nombre de Ilicino y tomó el de sacro o sagrado. Lo propio hicieron los discípulos con un gran ídolo que hallaron en el sitio donde había parado los bueyes, lo derribaron, lo hicieron pedazos y se purificaron y consagraron aquel lugar hasta entonces dedicado al culto de las torpes y falsas deidades del gentilismo. Por lo demás, aquel sitio no se hallaba del todo despoblado. El nombre de la región era Amaea o de los Amaeos, que acaso venga del galo o celta Amaech, que significa labrador o cultivador. Procedióse después a dar sepultura al Santo Cuerpo. Respecto a la designación del terreno en que se había de abrir la sepultura y elevar el monumento funerario, dice la tradición que después que los discípulos colocaron sobre el carro el santo cuerpo del apóstol para sacarlo de Iria, ya que no podía ser sepultado en la ciudad, dejaron que los bueyes siguieran a la dirección que les dictase su instinto, los cuales, habiendo caminado como unas 3 leguas adentro y hacia el oriente, se detuvieron en un predio que era de Lupa, y estaba en la región de los Amaeos. Lupa no quiso saber más para hacer donación de aquel terreno, el cual sin duda por esta razón se denominó Liberum Domum, y no solo dio el fundo, sino que suministró todo lo necesario para la construcción del monumento. Porque no juzgó, pues está en razón, y en esto había de estar en completo acuerdo con los discípulos que los restos venerados de Santiago se confiansen a una humilde huesa o a una urna funeraria como las propias del común de las gentes, sino que sobre la tumba del evangelizador de España se debía identificarse un monumento que indicase la importancia y calidad de la persona allí sepultada. Fin de la cita. Bueno, amigos, pues vamos a continuar con este interesante podcast que estamos hablando sobre el apóstol Santiago, y sé que es difícil muchas veces comprender pues lo que aquí se expresa, y también pues es un poco difícil de comprender con la mentalidad de hoy. Pero tenemos que trasladarnos quizás a la Edad Media, tenemos que trasladarnos a esa gente que tenía esa sencilla manera de comprender las cosas, y un poco pues con esos zapatos de la época ver un poco cómo estaba la situación y caminar por esta etapa que estamos haciendo hoy sobre el apóstol Santiago, pues un poco la realidad y la tradición. Vamos a ver un poquito ahora lo que es el tema de la inventio, que como antes os he dicho, pues bueno, pues hay que tratarlo de una manera abierta. Bueno, pues vamos a continuar. Corre el siglo IX en España y eran épocas de reconquista a los sarracenos invasores. Un piadoso anacoreta, que se llamaba Pelayo, dijo ver algunas luces en un castro cercano. Muchos notables del lugar quisieron acercarse a ese sitio para comprobar las palabras de Pelayo. Pero la fama de lo que allí ocurría comenzó a difundirse por todas aquellas tierras. Notables y vulgos acordaron que allí ocurría algo sobrenatural y que probablemente en esa zona estaría enterrado el cuerpo del apóstol Santiago. Todo esto fue puesto en conocimiento inmediatamente del obispo de Iria para que tomase las medidas que considerase convenientes. Teodomiro, que era el prelado responsable de la silla iriense, se desplazó al lugar en donde aparecían las luminiscencias. Todo aquello encerraba un misterio que había que revelar. Entonces mandó publicar un ayuno de 3 días para obtener del Señor la inspiración necesaria para esclarecer las dudas. Sigue diciendo López Ferreiro, y cito: hechas las necesarias diligencias para no incurrir en la nota de temeridad, el día de antemano presentado se presentó con trabajadores de su confianza en el lugar de las estrellas. Comenzó a desmontarlo de toda la maleza y ramaje, y pronto descubrió restos de antigua edificación. Esto no hizo más que comunicar verdadero ardor a los operarios, mayor atención y ansiedad al prelado, y aumentar la indecible expectación de las turbas de fieles que habían acudido en tropel al sitio, ávidos de contemplar el desenlace de tan extraordinarios acontecimientos.
Comienzan a sacar ladrillos, trozos de mármol, sillares de granito, hasta que al fin dan con los muros de un pequeño monumento perfectamente labrado. Con creciente afán y empeño siguen escombrando y dejan descubierto el edificio y el embaldosado que lo rodea. Allí pudieron notar 2 sepulturas cubiertas con baldosas de ladrillos, pero ¿qué era lo que contenía el edificio? La puerta estaría probablemente tapiada. A una indicación del prelado, la franquean y el venerable Teodomiro penetra y ve un altar. Al pie del altar, una losa sepulcral rodeada de un pavimento de mosaico. Hace levantar la losa y aparece un cadáver, que a juzgar solo por el sitio donde se halla, debajo de un altar, no queda menos de ser un santo y de un gran santo. Reconoce, registra, repasa todo el sepulcro, todos los objetos que en él se hallan, examina la bóveda, las paredes, quizá decorada con pinturas, y todos los rincones del monumento. Se fija en la lámpara o lucerna que debió estar cerca del altar y halla no ya indicios, sino pruebas evidentes de que el santo que allí yace sepultado es nada menos que el apóstol Santiago, evangelizador de España. Bueno, ahí os dejo la leyenda, os la podéis creer o no, pero tampoco es demasiado importante porque fijaros en pos a ese hipotético hallazgo, los resultados son enormemente estimulantes. Pero realmente, ¿cuándo fue descubierto el sepulcro? La fecha de la inventio con exactitud no se conoce, pero podemos tener una idea del momento concreto si atendemos a la historia compostelana, que dice lo siguiente. Se dice que sucedió a los mencionados obispos Teodomiro, elevado por disposición divina a la misma sede, y que en sus tiempos la omnipotencia de la divina majestad se dignó ayudar e iluminar la Iglesia occidental con el descubrimiento del sepulcro de tan gran apóstol. A continuación explica cómo fue revelado y dice: unos hombres, personas de gran autoridad, refirieron al mencionado obispo que habían visto muchas veces unas luminarias que brillaban de noche en el bosque que por el mucho tiempo transcurrido había crecido sobre la tumba de Santiago, y que allí se le habían aparecido ángeles con frecuencia. Cuando escuchó esto, él mismo se dirigió al lugar donde aquellos aseguraban que habían visto tales cosas, y efectivamente contempló con sus propios ojos las luminarias que brillaban allí. Inspirado pues por la divina gracia, se dirigió rápidamente al referido bosquecillo y mirando alrededor con cuidado encontró entre los arbustos y malezas una pequeña casa que tenía dentro una tumba de mármol. Después de encontrarla, dando gracias a Dios, se dirigió enseguida a presencia del rey Alfonso II el Casto, que entonces reinaba en España, y le dio a conocer el asunto verazmente según había oído y visto con sus propios ojos. El rey en persona, henchido de gozo por tan gran noticia, con paso apresurado vino a estas regiones y restaurando la iglesia en honor de tan gran apóstol, trasladó el episcopado de la sede iriense al lugar que se llama Compostela, con la autoridad de muchos obispos, de los siervos de Dios y de nobles varones y con privilegio real. Hemos escuchado a muchos que lo cuentan que esto sucedió en tiempos de Carlomagno. Según este texto, podríamos asegurar que los hechos ocurrieron durante el reinado de Carlomagno y Alfonso II el Casto de Asturias y el episcopado de Teodomiro. Así pues, el rey Casto reinó entre el año 791 y el año 842 y Carlomagno entre los años 768 y 814. Y Ferreiro la sitúa en el año 813, pero hoy en día dichas fechas se contemplan como más veraces si las situamos entre los años 820 y 830. Otro de los mitos jacobeos que no me gustaría dejaros sin relatar es el de la batalla de Clavijo, que reproduciremos de la versión compilada de don Carlos García Costoya en su libro El Camino Mágico de Santiago, publicado en el año 1998. Y cito literalmente: hallábase el rey Ramiro en Oviedo cuando llegó a dicha ciudad una embajada mora
que enviaba desde Córdoba el califa Abderramán II. El embajador, puesto en la presencia del rey, reclamó en nombre del califa el tributo de 100 doncellas cristianas que, según dijo, había ofrecido entregar al rey Mauregato. «No conozco», le contestó el rey, «tributos que de tal manera humillan, ni creo posible que tal tributo haya ofrecido pagar un rey cristiano». «Señor», le replicó el embajador, «los pactos obligan». «Es que yo no conozco ese pacto, y si Abderramán se empeña en cobrar ese tributo a que dice tener derecho, que venga a cobrarlo cuando quiera, pero que no me envíe otra embajada con tal propósito, porque le devolveré un saco. Por toda respuesta, la cabeza de los embajadores, y ahora podéis iros, que no quiero infieles en mi reino». El rey Ramiro convocó el León a todos los obispos, abades, ricos hombres y demás próceres del reino, y les dio cuenta de la petición de Abderramán, de la contestación que había dado el embajador y de la amenaza de éste. La noticia causó a todos profunda indignación y acordaron de consenso declarar la guerra al moro, convencidos de que éste no tardaría en ir sobre los cristianos con sus poderosos ejércitos, y así lo hizo el monarca en uso de sus fueros y con arreglo a la ley. La trompa sonó por montes y por llanos, transmitiendo la señal del arma, y los cristianos se fueron congregando en mesnadas al pie de las banderas desplegadas por sus prelados y por sus señores. Y los dos ejércitos se avistaron en las inmediaciones de Albelda. Apenas alboreó, empezó a moverse el campo, y Abderramán, que también estaba apercibido al combate, al ver que aquel se acercaba, hizo sonar el bélico añafil y avanzó al encuentro de los cristianos. El sol quebró sus rayos en lanzas y broqueles, y en cascos rebruñidos y en hachas los quebró, y cueros reforzados y blancos alquiceles y mallas relucientes radiante iluminó. Grande, muy grande era el contraste que ofrecían las dos huestes. La castellana, modesta en su jaez, era bastante inferior en números a la hueste sarracena, cuyas lujosas prendas y brillantes armaduras resplandecían en toda la extensión del llano. Pero tal era la confianza que el rey tenía en sus vasallos, que no lo acometió al temor ni por un solo instante, y puesta en Dios su confianza, dio el grito de «Sierra España», y acometió brioso contra el enemigo. Trabóse ruda y descomunal batalla, que se mantuvo indecisa todo el día, pero al caer la tarde la victoria se pronunció a favor de los maometanos, y Ramiro, con sus tropas, tuvo que refugiarse en el monte de Clavijo para no ser deshecho completamente. Los moros, dueños del campo, entonaron el himno de victoria y se dispusieron a cargar contra los cristianos al día siguiente. Triste, muy triste, fue aquella noche del rey Ramiro. Sentado en un leño, dentro de su tienda, después de haber dado las órdenes oportunas para reorganizar sus huestes. Meditaba en la jornada próxima y todo lo veía de color oscuro. Pensando en ello y rendido al peso de la fatiga, cerró los ojos y se quedó dormido. Y una vez dormido, soñó que, postrado de hinojos, rogaba al Altísimo por la salvación de su pueblo, y que apenas terminado su ruego, descendió hasta él desde lo alto del firmamento, vaporosa nube, que se rasgó de pronto, dejándole ver en su centro al apóstol Santiago, jinete sobre un caballo blanco, ostentando en su capa la señal de la cruz en tinte rojo y empuñando en la diestra mano flamígera espada. «El Señor no abandona a su pueblo y está contigo», le dijo el apóstol. «Ataca al moro en cuanto amanezca, y tuya será la victoria. Yo, por orden de Dios, combatiré contigo en tus filas». Esto dijo el apóstol, y cerrándose de nuevo la nube, se elevó hasta perderse de vista en lo alto del firmamento. El rey despertó del sueño y, convencido de que aquello había sido una revelación del cielo, hizo llamar al momento a los principales caudillos de su hueste. Le refirió la aparición y órdenes del apóstol,
y logró infundir en toda su fe y su entusiasmo. Nuestro grito de guerra será de hoy en lo sucesivo Santiago y Sierra España, les dijo. Id a preparar las huestes y en cuanto despunte el día cargaremos sobre el moro con la protección de Dios y la ayuda del apóstol. Apenas amaneció, lanzó el rey contra el enemigo. Aquel fue el movimiento decisivo de la lucha. Los moros vacilaron un instante y el rey y el conde Gila, al frente del escuadrón, cargaron contra ellos a rienda suelta y les hicieron huir a la desbandada sin que los heroicos esfuerzos de Abderramán pudieran contener la huida. La victoria se declaró por los cristianos, que vengaron bien su derrota del día anterior, pues dejaron 60.000 moros tendidos en el campo. Todos se hicieron lenguas del valor del rey, pero este, que luchó fieramente, fue el primero en decir que la victoria se debía al apóstol en primer término, es decir, a Dios, e hinchándose de rodillas en el campo a la vista de su ejército, dio gracias al Todopoderoso por la visible protección que había dispensado a su pueblo, enviando al apóstol Santiago para que combatiese al lado suyo contra los infieles. Todo se debe a Dios, que nada escapa, a la inmortal penetración divina, y del astro hasta el átomo en el mapa del universo mundo lo coordina. Todo lo borra, lo oscurece o tapa, según su santa ley, o se ilumina. Y en tan glorioso día, sea, dijo, y en los fastos de España fue clavijo. De esta manera nació esta leyenda de la batalla de Clavijo y de Santiago Matamoros. Desde aquel momento, Santiago Apóstol acompaña como patrón a los soldados de las Españas a lo largo y ancho de este mundo. Desde el 25 de mayo del año 834, Ramiro I instauró en Calahorra el voto a Santiago, que consistía en obligar a los campesinos de la región a pagar un diezmo de los cereales recolectados en la cosecha de la Catedral de Santiago, impuesto que se mantuvo hasta la Constitución del año 1812. Fin de la cita. En 1879 se descubre algo muy importante. Pero antes de entrar en esta materia me gustaría explicar qué es lo que pasaba a finales del último tercio de la historia de España. Pues como os he venido contando desde que comienza el siglo, no dejan de suceder hechos luctuosos que van a influir en la política de los años y siglos venideros. Una dejación de un rey influenciado por su valido y su esposa, Carlos IV, la invasión de Napoleón de España con el pretexto de pasar a Portugal para hacer la guerra a los ingleses, la guerra de la independencia contra el francés, la batalla de Trafalgar, el corto e ilustrado reinado de un rey impuesto por su hermano, José I Bonaparte, de nuevo la restauración borbónica de la mano del ignominioso Fernando VII, que trae felonía y desorden durante un reinado no muy largo, que acaba en el año 1833 y tras su fallecimiento sin descendencia de varón, reina en España una joven niña, Isabel II, que origina las sucesivas guerras carlistas durante casi 50 años. La Revolución Gloriosa de 1868, que trae la caída de la de los tristes destinos, la Primera República, anticlericalismo y de nuevo la restauración borbónica en manos de Alfonso XII. Este tiempo de la historia de España y en casi toda Europa se caracteriza por el auge de movimientos anticlericales y los primeros movimientos anarquistas contrariamente opuestos al clero. En esta situación es nombrado metropolitano de Santiago el hasta entonces obispo de Cuenca, don Miguel Payá Rico,
episcopado que duró entre el periodo de tiempo comprendido entre los años 1874 y 1886 y que tiene su momento álgido con el redescubrimiento de los rostros apostólicos el día 28 de enero de 1879. Una de las cuestiones que puso en marcha Pallá fue la aplicación de la ciencia arqueológica para conocer la verdad del sepulcro jacobeo en uno de los momentos en que las peregrinaciones a Santiago estaban pasando por uno de los momentos más bajos de la historia. Encargó la investigación arqueológica a los canónigos don José Lalín Cabello y don Antonio López Ferreiro, citado en varias ocasiones a lo largo de este podcast. Para ello existía numerosa documentación que presentaba el sepulcro del apóstol bajo el altar mayor. En algunos textos, entre ellos el del viaje de Santo Ambrosio de Morales del siglo XVI, se expresaba que, cito, en el cenotafio situado bajo el altar mayor había un agujero que daba acceso al sepulcro. Fin de la cita. Pero después de varios intentos fallidos, los arqueólogos tomaron la decisión de seguir sus propios instintos, no buscando asexos legendarios. En uno de los ángulos de la capilla mayor se procedió a abrir una oquedad hasta llegar a una roca y luego excavaron hasta una profundidad de 2,5 metros aproximadamente. Después se perforó una galería horizontal de 50 centímetros de ancho y unos 60 de alto. Este trazado cruzaba en diagonal la capilla mayor y tenían la esperanza de toparse con el sepulcro, pero de nuevo no encontraron nada. Continuaron con vanos intentos, pero la noche del 28 al 29 de enero de 1879 comenzaron a excavar un pozo en la Confesión y en uno de los lados apercibieron un osario. Desde el primer momento creyeron haber encontrado los restos del apóstol. El arzobispo Pallá mandó efectuar un estudio anatómico de los huesos encontrados a 3 catedráticos de la Universidad Compostelana, recogiéndose el siguiente informe de los facultativos. Han hallado huesos humanos colocados sin orden y mezclados con alguna tierra, desprovistos de cartílagos y partes blandas y tan deteriorados y frágiles que no existía un solo hueso entero ni completo. Los de la parte superior, que no cubrían la tierra, estaban en mejor estado de conservación que los restantes, pudiéndose graduar su fraccionamiento y consistencia en relación de su estructura compacta y contacto con la tierra, hasta el punto que la capa interior estaba formado de esta y de un número indefinido de partículas óseas. Para estudiarlos con detenimiento y darles condiciones más favorables a su conservación, fue preciso recogerlos en bandejas, disponiéndolos a la vez en 2 grupos, formados el uno por fragmentos pertenecientes o asignables a indeterminables huesos y el otro por fragmentos indeterminables en tal concepto por su pequeñez y pérdida de forma. Continúa el estudio, que se completa con un análisis de la composición química de los restos óseos y dice lo siguiente. 2 cosas conviene notar muy especialmente la composición de los huesos objeto de este estudio. Es la primera, la gran disminución de la materia orgánica, que parece estar en relación con su antigüedad, y la segunda, el aumento de los fosfatos y reducción del carbonato, lo cual puede proceder de la acción de ácidos desarrollados en la fermentación de sustancias que hubiesen estado mezcladas con los huesos. Y sigue diciendo, en atención a lo referido se puede resolver del siguiente modo las 3 cuestiones propuestas por el excelentísimo señor cardenal. Primero, los huesos reconocidos pertenecen a 3 esqueletos incompletos de otros tantos individuos de desarrollo y edad diferente, de los cuales los 2 primeros grupos cruzaban el tránsito del segundo al último tercio de la duración media y fisiológica de la vida, mientras que el tercero parece que estaba en ese. Segundo, no es posible fijar con exactitud la antigüedad de los huesos reconocidos, pero teniendo en cuenta su estado de integridad y composición, tan parecida a la del esqueleto céltico citado, puede asegurarse que cuenta siglos de existencia. En cuanto a la antigüedad, se refiere, no parece temeraria la creencia de que dichos huesos hayan pertenecido a los cuerpos del santo apóstol y de sus 2 discípulos, Atanasio y Teodoro. Los citados profesores también llegaron a la conclusión de que 2 de ellos fallecieron a mediana edad
y el tercero siendo anciano. Así, el de mediana edad serían los restos del apóstol y el primero de los discípulos en morir, y el de más edad el discípulo superviviente. Una vez finalizado el proceso canónico diocesano con la conclusión de que dichos restos hallados en la urna eran los del apóstol Santiago, y se enviaron las conclusiones a Roma a la Congregación de Ritos para su aprobación. En conclusión, el Papa León XIII quiso que destacar en la Constitución Apostólica Deus Omnipotens, que reconoce la autenticidad de los restos apostólicos, aprueba la celebración del Año Santo Extraordinario del año 1884 para resaltar el acontecimiento y anima la recuperación de la peregrinación y del culto apostólico, y dice lo siguiente: Bula Deus Omnipotens del Sumo Pontífice León XIII. El cardenal arzobispo Miguel Payá y Rico, por edicto pastoral de 8 de diciembre de 1884, daba a conocer de modo solemne las letras apostólicas del Papa León XIII, de las que se han dignado enviarnos la bula original, en que se confirma nuestro decreto de autenticidad de los sagrados huesos del glorioso apóstol Santiago y sus dos discípulos Atanasio y San Teodoro, la cual se conservará cuidadosamente en el archivo de nuestra Santa Iglesia Metropolitana Basílica. En el expediente se recoge el texto latino acompañado de la traducción castellana. Consta de un sucinto resumen de todo el proceso compostelano y romano, para concluir con las motivaciones que impulsaron al pontífice motu proprio a la concesión de la bula, de la que se recogen aquellos textos que se consideran más expresivos. Los miembros de la Comisión de la Sagrada Congregación de Ritos, considerando que todos los hechos que se les habían presentado eran tan exactos y estaban tan bien demostrados que nadie podía ponerlos en duda, y que, por tanto, existía sobre este asunto la certidumbre plena que los cánones y las constituciones de los soberanos pontífices, nuestros predecesores, exigen en asuntos de esta índole, formularon la siguiente respuesta: nos hemos ratificado en todo y confirmado la sentencia pronunciada por la Comisión Especial de la Sagrada Congregación de Rito, y hoy, queriendo confirmar por un documento solemne de la autoridad apostólica y un nuevo acto de ratificación todo lo que quedó establecido por el precitado decreto. Desaparecidas todas las dudas y terminadas todas las controversias, aprobamos y confirmamos de cierta ciencia y por nuestra iniciativa y en virtud de nuestra autoridad la sentencia de nuestro venerable hermano, el cardenal arzobispo de Compostela, sobre la identidad de los sagrados cuerpos del apóstol Santiago el Mayor y de sus santos discípulos Atanasio y Teodoro, y decretamos que esta sentencia tenga perpetuamente fuerza y valor. Además, nos queremos y ordenamos que a nadie le sea permitido, bajo pena de excomunión, y la de que nos reservamos, a separar, quitar o trasladar las santas reliquias que han vuelto a ser depositadas en el antiguo receptáculo y que yacen bajo sello, así como tampoco ninguna de las partículas, dado en Roma acerca de San Pedro en el año 1884, de la encarnación del Señor en las calendas de noviembre, el año séptimo de nuestro pontificado. Broche de oro vino a ser la bula Deus Omnipotens, con la que el Papa León XIII quiso culminar toda una extensa e intensa labor realizada a lo largo de 6 años, 1878-1884. Desde ese momento la peregrinación fue in crescendum y honrada la tumba jacobea con la presencia de los romanos pontífices, los beatos Juan XXIII, entonces patriarca de Venecia, y Juan Pablo II, que la visitó 2 veces, y Benedicto XVI. Bueno, pues ya estamos llegando al final de este podcast y bueno, pues me gustaría pues contaros un poco, ya que este año es año chacobeo, año 2021, me gustaría pues referiros un poco pues la historia de qué es un jubileo y cómo se gana este en un año santo. Y así de esta manera pues os tendría que contar que los antiguos judíos calificaban el significado de la palabra jubileo como un año sabático extraordinario tras cada 7º año sabático ordinario, celebrado cada 50 años.
El Levítico 25, 10, 12 dice: santificaréis el año 50 y proclamaréis la emancipación de todos los habitantes del país. Será para vosotros un año jubilar, cada uno de vosotros recobrará su propiedad y cada cual volverá a su familia. Este año 50 será para vosotros un año jubilar. No sembraréis ni segaréis lo que brotó espontáneamente, ni vendimiaréis las viñas no cultivadas, porque en jubileo. Esto será sagrado para vosotros, comeréis lo que el campo produzca espontáneamente. Fin de la cita. Durante el año de jubileo la tierra quedaba en barbecho, lo mismo que durante la anualidad sabática ordinaria. Los años sabáticos ordinarios se celebraban cada 7 años. Se perdonaban todas las deudas, las tierras que habían sido enajenadas eran devueltas a sus propietarios originales y todos los judíos que por la pobreza se habían visto obligados a contratarse como sirvientes eran liberados de la esclavitud. La antigua Iglesia cristiana tomó este concepto de un año de perdón y de jubileo de los judíos, el año jubilar o año santo como se denomina de forma oficial. La palabra jubileo procede del hebreo yobel y caracteriza la alegría de los cristianos al acceder a esta indulgencia. En los primeros tiempos solo ganaban las indulgencias aquellos peregrinos que morían en el camino o al poco tiempo después de haberlo realizado. Más tarde también se concedieron indulgencias a aquellos peregrinos que fuesen a la tumba apostólica cuando coincidiera la fecha del día 25 de julio, festividad del apóstol Santiago, cayera en domingo. El obispo Gelmírez solicitó al Papa Calixto II el privilegio jubilar, que fue concedido por este en el año 1122. Concesión que fue ratificada por el Papa Alejandro III mediante la bula Regis Aeterni del día 25 de junio del año 1179, y el pontífice recuerda lo siguiente: así es que, siendo la sacrosanta Basílica Compostelana digno depósito del inestimable cuerpo del glorioso apóstol Santiago Cebedeo, estimulado Calixto II, romano pontífice, nuestro predecesor, de gloriosa memoria, así de la mucha devoción que él mismo profesaba a tan grande apóstol, como el piadoso celo de coadyuvar al provecho espiritual de la inmensa y cada vez más creciente multitud de peregrinos que concurrían de todas partes del mundo a visitarle, bajo la confianza de alcanzar por los méritos del apóstol Santiago el perdón de los pecados y salvación de sus almas. La enriqueció y colmó de privilegios, gracias y concesiones de la Santa Sede, y quiso al mismo tiempo que una iglesia tan insigne se pudiese regocijar en sí misma de verse amparada con la protección apostólica. Concedió también la especial gracia de que por todo el año entero en que la festividad del apóstol Santiago Cebedeo recayese en domingo, todos y cada uno en particular de los fieles cristianos de uno y otro sexo, que verdaderamente arrepentidos y confesados visitasen la expresada iglesia. Esta decisión del pontífice Alejandro fue ratificada posteriormente por los siguientes papas: Eugenio III y Anastasio IV, y especialmente respetada por León XIII en su bula Deus Omnipotens. El Papa Pablo VI, en el año 1975, concedió in perpetuum esta indulgencia al señalar que durante los años jubilares los fieles pueden ganar una indulgencia plenaria cada día si participan devotamente en la Iglesia Catedral Compostelana en alguna celebración litúrgica, especialmente si se trata del santo sacrificio de la misa, o si intervienen en algún ejercicio piadoso, o si se entregan durante algún tiempo, individualmente o en grupo, a la meditación y la oración, destacando como fórmula de plegaria el Padre Nuestro y el símbolo de la fe. Aunque es un tema bastante genérico y que casi todo el mundo lo conoce, me parece necesario ahondar un poco en el porqué del día 25 de julio sea la festividad del apóstol Santiago y que además se le reconozca el patronazgo de todas las Españas.
Los años santos compostelanos son celebrados cada vez que la festividad del apóstol 25 de julio coincide en domingo, hecho que se repite con un ritmo cadencial de 6, 5, 6 y 11 años. En el año 1122, el Papa Calixto II decide conceder el Año Santo Compostelano siempre que el 25 de julio cayese en domingo. Esto suele ocurrir unas 14 veces cada siglo y en estas fechas tan especiales se conceden indulgencias a todas aquellas personas que acudan a Santiago en pietatis causas, por motivos espirituales. Tendríamos que remontarnos al siglo IX, fechas en que los reinos cristianos del norte peninsular reconocen a Santiago Apóstol como patrón y adalid en todas sus batallas, figura que además se comparte con Portugal hasta prácticamente el siglo XV o XVI. Urbano VIII sufre ciertas presiones del clero de Compostela y en 1630, bajo el reinado de Felipe IV, decide que el apóstol Santiago fuese reconocido como único patrón de las Españas, patronazgo que a la sazón compartía con Santa Teresa de Jesús. Compartiría hasta el año 1627. Felipe IV, en el año 1646, también institucionaliza el voto de Santiago y con ello reconoce la ofrenda que por parte de la monarquía existente tendría que realizar todos los años en las fechas del día 25 de julio. Bueno, pues ya finalizando prácticamente este podcast, me gustaría despedirme de todos vosotros explicándoos un poco lo que son las gracias jubilares del Año Santo, hablar un poquito de la credencial y para terminar de la Compostela, título que se le da a todo peregrino que llega a Santiago en pietatis causa. Así, las gracias jubilares del Año Santo se ganan bajo las siguientes premisas y que se consiguen las llamadas indulgencias plenarias. Hay que visitar la catedral recitando alguna oración, por ejemplo, el Padre Nuestro o el Credo, orando por las intenciones del romano pontífice. Recibir los sacramentos de la confesión 15 días antes o 15 días después de la visita. Comulgar tras la confesión. Un capítulo especial merece la apertura de la Puerta Santa, con la que se inicia el año jubilar. Se abre en la tarde del día 31 de diciembre del año precedente. Entonces el arzobispo de Santiago derriba desde el exterior, tras golpearlo por 3 veces, el murete que tapia la llamada Puerta Santa, sita en la girola catedralicia. Desde este momento permanecerá abierta todo el año hasta el día siguiente, que sería 31 de diciembre, en que será de nuevo tapiada. La credencial del peregrino es una especie de pasaporte que identifica al portador como peregrino que se dirige a Compostela a visitar la tumba del apóstol. Las disposiciones actuales, siguiendo las directrices de la Oficina del Peregrino de la Catedral de Santiago, establecen que los interesados deberán de dirigirse al párroco del lugar de origen, obispado, asociaciones, albergues, cofradías o refugios en los que haya delegado la Iglesia para poder solicitarla. La credencial no da derecho a nada, solo demuestra que uno es peregrino y puede así acogerse a la hospitalidad de los refugios y de la gente que encuentre en el camino. La credencial debe sellarse a lo largo del camino en donde uno encuentre este propósito, indicando la fecha. De esta forma se demuestra fehacientemente que el peregrino efectivamente va caminando por los lugares en donde es sellada la credencial. En cuanto a la Compostela, deciros que es un documento acreditativo que expide la Oficina del Peregrino en nombre del Cabildo Catedralicio de Santiago y que tiene por objeto el certificar la peregrinación a Santiago. Para conseguir este diploma se debe demostrar la credencial donde se ha ido sellando y poniendo la fecha a lo largo del camino, como por ejemplo en los refugios en los que se ha dormido. Para conseguir la Compostela se ha debido de llegar a Santiago tras 100 kilómetros andando o 200 en bicicleta o a caballo como mínimo. Está escrita en latín y traducida al castellano diría lo siguiente:
El cabildo de esta Santa Apostólica Metropolitana Iglesia Catedral Compostelana custodia del sello del altar de Santiago Apóstol para que todos los fieles y peregrinos que llegan desde cualquier parte del orbe de la tierra, con actitud de devoción o por causa de voto o promesa hasta la tumba de Santiago, nuestro patrón y protector de las Españas, acredita ante todos los que observen este documento que ha visitado devotamente este sacratísimo templo con sentido cristiano, pietatis causa, en la fe de lo cual le entrego el presente documento refrendado con el sello de esta misma. Este año, nuestra cuarta semana de la historia tendrá lugar desde el 19 al 30 de abril. Versará sobre el Camino de Santiago bajo el título Un camino de fe con historia. Las conferencias y entrevistas podrás escucharlas accediendo a nuestra página web www.radioalberquilla.com. Ultrella et Susella. Bueno amigos, pues hemos llegado al final de este podcast en el que hoy hemos tratado del Camino de Santiago y sobre todo en un personaje que da sentido a todo este movimiento peregrino que ya alcanza los 12 siglos de historias, de peregrinaciones y de fe. Y este es ni más ni menos que el hijo del Zebedeo, el pescador del mar de Galilea, el preferido por Jesús, el de gran carácter y personalidad, el hijo del trueno. Pero además también hoy hemos analizado en el programa otros temas como la predicación en Hispania, la traslatio, la inventio, la batalla de Clavijo, el redescubrimiento de la tumba del apóstol, las gracias jubilares, la credencial y la compostela como documentos necesarios para comenzar la peregrinación por pietatis causa y como documento acreditativo de haberla realizado. Espero que os haya gustado este podcast, pues por ello lo hemos realizado. También con el fin último de que os sirva de aprendizaje y de acceso a unos conocimientos que en algunos casos ya lo teníais y en otros lo acabáis de adquirir. También, como no, como instrumento que sirva de antesala a la cuarta semana de la historia en Salteras, que hoy comenzamos a realizar y que durante casi 2 semanas estarán presentes en la programación de Radio Alberquilla desde los días 19 al 30 de abril, con interesantísimas conferencias magistrales y entrevistas a peregrinos y hospitaleros que viven por y para el Camino de Santiago. Raúl Gómez se despide de todos vosotros desde este faro del conocimiento que es el programa de 1000 historias de la historia y os deseo todo lo mejor. Muchas gracias a todos por vuestra atención y esta es la historia de España y así os la he contado. Buen camino y Ultrella e Susella. Mil historias de la historia.